Eso ya deberían saberlo. Así que si tienen alguna duda en relación, no sé, a cómo se saca la creatinina, para qué sirve, dónde está, pegan una repasada porque eso es viejo. Acá ya tienen que arrancar con conocimientos de base, sobre todo desde fisiopato, porque ya tuvieron fisiopato y ya saben qué es la injuria renal aguda. Tienen que entender que la injuria renal aguda es un término relativamente nuevo, que hasta hace 20 años no existía, y que se definía de alguna forma como el síndrome clínico donde se produce alteración en la función renal que conduce a pérdida de la o disminución en la tasa del filtrado glomerular. El problema es que no se sabía cuánto tiempo de evolución podía llegar a tener una injuria renal aguda, cómo se objetivaba de forma clara esa caída o deterioro de la tasa de filtrado glomerular, lo que hacía que los consensos fueran malos, poco claros y que la incidencia reportada sea muy variable entre las distintas sociedades. Siempre de la mano de terapia intensiva y medicina interna habían altas tasas de reportes de injuria renal aguda, mientras que algunos otros servicios que poca bola le dan a la bioquímica reportaban tasas bajas como las especialidades de consultores externos, como pueden ser oftalmo, dermato o incluso cirugía general, y la mortalidad asociada también iba de la mano de una distribución amplia por tener malos reportes. Los retrasos en la investigación clínica generaron malos pronósticos o era difícil estadificar o darle pronóstico a un paciente si no se entendía o no se tenía claro en qué estadio o qué tipo de injuria renal aguda tenía, e incluso llevó a restarle valor a grandes estudios que hablaban de injuria renal aguda, inclusive en unidades de cuidados intensivos, pero que como no tenían consensos claros, aunque usaran métodos valederos, no llegaban a ningún lado. Así que hubo necesidad de determinar una definición clara y concisa de qué es la injuria renal aguda. En el 2002, Belomo y colaboradores en un congreso, un consenso internacional que se hace para nefrólogos, dan el puntapié para definir a la injuria renal aguda, utilizando criterios específicos como lo son los criterios séricos de creatinina y el ritmo diurético en los pacientes, y clasificar o estadificar al paciente según esos valores. Se daba estados de disfunción renal y estadios clínicos funcionales finales que iban a determinar un pronóstico. En el 2005 se dan se pule un poquitito el consenso de Belomo y se llega a un acuerdo un poco más amplio entre sociedades científicas, sobre todo de unidades de cuidados críticos, y no solo se llegan a criterios más claros, sino que los estadios clínicos se determinan de acuerdo a valores de creatinina y el ritmo diurético, pero no a valores de creatinina aislada, sino a las 48 horas y no como hacía o había determinado Rifle, que debía ser una creatinina basal en un paciente sano, cuando el paciente que ingresaba a la unidad de cuidados críticos o al internado de cualquier hospital ya era un paciente con enfermedades de base que determinaba su evolución. En el 2012 empiezan a salir guías internacionales de consensos de enfermedad renal crónica específicamente, de enfermedad renal específicamente, que terminaron de dar un cierre. Esas guías incluían tanto criterios y definiciones como guías de tratamiento sentenciadas en niveles de evidencia que podían determinar de forma más clara y concisa, con terminología o con métodos de investigación un poco más claros, de qué es lo que pasaba con esos pacientes y cuáles eran los criterios más sensibles y específicos para determinar injuria renal aguda. Algo que se atrevió a hacer las guías de la CADI, o que son las guías que aparecieron después del 2012, es que no solo daban guías de tratamiento en relación a los niveles de evidencia, sino que también eran unas guías que servían para
orientar o educar al médico clínico, al médico especialista en terapia intensiva, que se enfrentaba a pacientes con injuria renal aguda y lo ayudaba a tomar decisiones en base a lo que encontraba o cómo lo estadificaba. Este es el consenso de Belomo del 2002, corregido en el 2004, y que determinaba el concepto de fallo renal agudo, ya no se llama más fallo renal agudo. Te daba las definiciones, algunos objetivos en relación a los distintos estadios, los modelos animales y cómo se comportaba en humanos, y algunos tips en relación a la terapia y a la tecnología necesaria para definir el fallo renal. Entonces, ustedes saben que, según los criterios de Belomo del 2002, podían definir a la injuria renal aguda según un acrónimo específico que se denomina RIFLE. RIFLE apunta a que cada una de las letras del acrónimo puede llegar a ser un estadio de la enfermedad renal crónica, siendo la R de riesgo cuando la creatinina estaba 1.5 veces aumentada por encima de un valor de referencia en un adulto de la misma edad y sano. Injuria es 2 veces la creatinina o menos del 50% de la tasa de filtrado glomerular en relación a un adulto de la misma edad, en la misma talla, pero sano. Fallo renal agudo, cuando la creatinina era mayor a 4 o estaba multiplicado por 3 o había una disminución del 75% de la tasa del filtrado glomerular, o sus equivalentes en ritmo diurético, cuando el ritmo diurético era menor a 0.5 en 6 horas, menor a 0.5 en 12 o menos de 0.3 en las últimas 24, o incluso anuria de más de 12 horas, podíamos estadificar de la misma forma si no teníamos a mano los valores de creatinina. Algo que se atrevió a hacer las guías de RIFLE, o sea, las guías de Belomo que definían el RIFLE, es que si pasaban más de 4 semanas con esa pérdida de la función, se lo denominaba, entraba en la L de pérdida de la función renal, mientras que si superaba el mes, ya estaba en enfermedad renal en un estadio terminal. Y así es como definen a las 5 letras del RIFLE. La verdad que mientras peor estaba, era más específico el score. Y mientras mejor estaba, era más sensible para determinar pacientes en injuria renal aguda. Tiene algunas fallas que ya las vamos a ver más adelante, pero estuvo bastante bien hecho el consenso y ayudó mucho a aclarar aguas en relación a lo que es la función renal o el deterioro de nuevo de la función renal. En el 2005, en las revisiones de injuria renal aguda, los de Meta específicamente acuñan un nuevo término, que en vez de decirle fallo renal agudo, porque lo que falla no vuelve a funcionar a menos de que hagamos una terapia específica, empezamos a denominarlo injuria renal agudo, para tratar de hacer hincapié a aquello que ha lesionado el riñón, que puede ser de forma reversible o irreversible. ¿Qué particularidades tenía la guía del 2005 en relación a la del 2002? Es que definía a la injuria renal aguda como una reducción de la función renal de forma abrupta en correlación con 48 horas previas, por lo que vamos a necesitar que, en vez de tener una creatinina basal acorde a edad y sexo de un paciente sano, podemos determinarla directamente como la creatinina desde el ingreso, o la de las últimas 48 horas, e incluso la de los últimos 3 meses, para saber si ese paciente ya venía con la función renal normal o ya venía con la función renal alterada, en vez de inventarnos una creatinina según la edad y el sexo del paciente. Entonces, en vez de estadificar según las letras del acrónimo RIFLE, directamente daba 3 estadios de enfermedad renal crónica, de injuria renal aguda. El estadio 1 como un incremento
mayor a 1.5 y hasta 2 de la creatinina de base del paciente de las últimas 48 horas, o un aumento progresivo de más de 0.3 miligramos decilitro de la creatinina de base del paciente. Si se fijan, utiliza el mismo criterio en relación al ritmo diurético, que haga menos de 0.5 mililitros kilo hora en las últimas 6 horas en ritmo diurético. La B, el estadio 2, mejor dicho, sería un incremento entre 2 y 3 veces la creatinina de base, o disminución del ritmo diurético de menos de 0.5 mililitros kilo hora en las últimas 12 horas, o el estadio 3 es creatinina mayor a 3 veces la de línea de base, o que sea mayor a 4 miligramos decilitro, o que tenga un incremento abrupto de más de 0,5, o incluso que el paciente, si se fijan acá en la C, que el paciente inicie de forma urgente terapia de reemplazo renal, ya es considerado un estadio 3 y no condenaba a los pacientes. ¿Qué tiene de bueno esta clasificación? Que son solo 3 estadios. Dentro del tercero se incluye a los pacientes que realizan hemodiálisis de urgencia, no sentenciándolos a que vayan a quedar en enfermedad renal crónica. Probablemente ya van a tener la clase de enfermedad renal crónica y van a saber que simplemente los pacientes que hacen una injuria renal aguda tienen el riesgo aumentado, pero no necesariamente van a terminar en enfermedad renal crónica. Y lo otro es que no inventamos un valor de creatinina de base para estimar cómo está la creatinina ahora. En el 2012 salen las últimas guías, las guías de la CADIGO, que como les decía hace un ratito, guías tanto para enfermedad renal crónica, que son las grises, como para injuria renal aguda, que son las celestes. Y viene con un montón de especificaciones, viene con las guías de diagnóstico, de manejo, terapia, recomendaciones en relación a cómo tiene que hacer con el cardiólogo, cómo tiene que hacer con el nefrólogo, cuáles serían las visitas adecuadas y algunas recomendaciones del manejo en agudo y en crónico. Para dar las definiciones de los distintos estadios, se centraron básicamente en las mismas que daba el consenso del 2009, el consenso del 2005 de Meta, en donde los criterios son los mismos y los estadios son los mismos, pero dan algunas características en cuanto a la definición. Entonces, los criterios de la CADIGO definen a la injuria renal aguda de la siguiente forma. Sería un incremento de la un incremento de la creatinina más de 1.5 veces la línea de base que se sabe o se presume tuvo en los últimos 7 días. El presumir en los últimos 7 días se puede hacer con fórmulas de regresión. Hay una fórmula específica que se llama Cinetic, que sirve para determinar cómo podía estar la creatinina, o cómo estuvo la creatinina de los últimos 7 días, siempre y cuando tengamos creatininas seriadas de por lo menos las últimas 48 horas, o definirlo directamente por el ritmo diurético. Menos de 0,5 mililitros kilo hora durante las últimas 6 horas. Y ya entra dentro del primer estadio de enfermedad renal crónica. Antes de diagnosticar y clasificar una injuria renal aguda y optimizar el estado del volumen y excluir la obstrucción. Un paciente que tiene una retención aguda de orina es un paciente que no orina y que no necesariamente debería incluirse dentro de las injurias renales agudas, porque ese paciente ingresa, lo desobstruimos, y cuando vayamos a valorar la creatinina de hoy y la creatinina de dentro de las 48 horas, ese paciente sondado probablemente mejore su función renal, lo que no hizo que no necesariamente entrara dentro de la definición o la clasificación de injuria renal aguda. Lo mismo que aquellos pacientes que ingresan con depresión hídrica o deshidratación y que reponiendo u optimizando el estado volumétrico empiezan a mejorar la función renal por mejorar la perfusión renal. Lo clasifican en 3 estadios, los mismos que ya habíamos dicho hace un ratito.
entre 1.5 y 2 veces la línea de base, o un aumento de creatinina sérica de más de 0,3 miligramos decilitro, o la reducción del ritmo diurético como habíamos hablado. El estadio 2, entre 2 y 3 de la línea de base, o menos de 0,5 mililitros kilogramo en las últimas 12 horas, o un estadio 3, 3 veces la línea de base, o una creatinina mayor a 4, o una reducción de la producción de orina de menos de 0,3 mililitros kilogramo en las últimas 24, o anuria de 12, o el inicio de terapia de reemplazo renal de urgencia. Y la excepción es en pacientes pediátricos, en donde podemos sentenciar que el paciente está en injuria renal aguda cuando tiene una disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 35 mililitros minuto metro cuadrado, según la fórmula de MDRD, siempre y cuando tenga menos de 18 años. Este es un trabajo relativamente lindo, o por lo menos un trabajo argentino bastante útil, que de alguna forma comparó las definiciones del 2002 con las del 2005. Recuerden que las definiciones del 2005, pulidas, iban a terminar siendo las definiciones según la CADIGO, y sirvió para determinar si los pacientes en injuria renal aguda críticos, que tenían mejores criterios de Rifle o mejores criterios de Akin. Un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico, de un año de seguimiento, en donde se utilizaron 9 terapias intensivas polivalentes en Argentina, 8 en Buenos Aires y 1 en Tucumán. Los antecedentes, algunos, o sea, ¿por qué hacían este estudio básicamente? ¿Cuál era el fin de determinar qué era mejor, el consenso de Belomo o el consenso de Meta? Y es que algunos concluyen, o según la bibliografía, en el 2008 se concluye que Akin no ofrece ventajas respecto a la sensibilidad, la consistencia, la capacidad de predecir respecto a Rifle. Este estudio del 2008 avala que Rifle es mejor que Akin. Otros, en el 2009, publicaron que 14.300 pacientes con Rifle tenían mejor consistencia que lo que podían hacer con Akin. O el Consenso Internacional de Canadá sugiere utilizar Rifle y Akin, o sea, tendrían que hacer doble trabajo, aunque no hay evidencia disponible. Se estima que Akin permitiría identificar pacientes más tempranamente que Rifle. Entonces, como era dispar, o sea, no se ponían, no dejaba todos conforme el consenso de Akin o el consenso de Akin o el consenso de Rifle, había que ver qué era mejor. Entonces, de los pacientes ingresados al estudio, a este estudio argentino, el 70% de los pacientes de la terapia intensiva mostraron algún grado de injuria renal agudo según el Rifle, mientras que el 58% tenían injuria renal aguda según Akin. El 8.7% categorizaban para Rifle, pero no por Akin, y casi el 10% categorizaban para Akin, pero no para Rifle. O sea que se escapaban, inclusive entre ellos, comparándolos entre ellos, se escapaban algunos pacientes de las definiciones. Utilizaron ambos métodos para definir si tenían injuria renal aguda, y si se fijan, entran más pacientes en Rifle que en Akin, lo que quiere decir que es más sensible, o en primeros términos sería más sensible Rifle para determinar injuria renal aguda que lo que es Akin. No nos vamos a ir a prestarle atención en los criterios urinarios. ¿Por qué? Porque tanto Rifle como Akin tenían el mismo sistema de puntuación en relación al ritmo diurético. La proporción de casos de injuria renal aguda que cumplieron con criterios urinarios antes que con criterios de creatinina llegaban casi al 60%, por lo que de los 467 pacientes, los que compartían estos 435 y estos 325 que eran compartidos, probablemente hayan sido compartidos muchos o hasta el 60% por criterios urinarios. Fíjense que la mortalidad global en la unidad de cuidados intensivos a los 90 días fue menor para Rifle que para Akin, lo que quiere decir que la estadificación de Rifle no es tan buena como la de Akin.
y la proporción de fallecidos fue significativamente mayor mientras más grande era el grado de definición de injuria renal aguda. ¿Se acuerdan que tenían 5 estadios para rifle? RIFLE para rifle, mientras que para AKIN o para el consenso del 2005 solo había 3 estadios, 1, 2 o 3. Mientras mayor el estadio, mayor la mortalidad. Y fíjense que es más sensible para determinar mortalidad los criterios de AKIN que los de rifle. Las conclusiones del estudio fueron que siempre es mejor usar ambos que por separado. Es un trabajo extra, pero siempre es mejor combinarlos. Las diferencias radican en los criterios de creatinina. Rifle tenía una creatinina sérica basal estimada por MDRD. Esta creatinina sérica basal, imaginada y estimada por esta fórmula específica de MDRD, está validada solo para pacientes que son estables, no para pacientes en unidad de cuidados críticos. Por eso probablemente escapaban. El peso del paciente desconocido o alterado según el agua corporal total es bastante común en pacientes internados en terapia intensiva y hay que tenerlo en cuenta porque mientras más desbalanceado o menos conocido sea el peso del paciente, es más difícil calcular una tasa de filtrado glomerular efectiva. Y si se fijan, la fórmula toma un valor arbitrario de normal cuando tiene una tasa de filtrado glomerular mayor a 75. Por eso es más sensible rifle, porque rifle le dice, vos deberías tener esta creatinina por esta tasa de filtrado glomerular y hoy tenés esto. Entonces es más sensible para identificar a pacientes con con injuria renal aguda, pero al mismo tiempo es menos consistente en la estadificación y en la evolución o el pronóstico. Aquí lo que tiene de particular es que compara la creatinina plasmática con la de las siguientes 48 horas o las 48 horas previas. La creatinina es calculada, no es calculada, sino medida. Es más fidedigna y tiene resultados más confiables. No es que yo me voy a inventar una creatinina para determinar si tiene o no tiene injuria renal aguda. No, yo la mido acá y la mido a las 48 horas para ver cómo evolucionó. Y hay situaciones que sesgaban a AKIN como creatininas elevadas al ingreso por injurias renales agudas ya evolucionadas o pacientes que presentaban injuria renal aguda o algún grado de disfunción renal previo a la internación. Entonces terminaban escapándose y por eso mismo las inconsistencias van de la mano de las dos fórmulas y no de una. Por eso se prefiere a las dos. Y básicamente la unificación en las CADIGO van de la mano de la fidedignidad y la capacidad que tiene para predecir pronóstico de AKIN. En relación a las causas de injuria renal aguda, tienen que entender que hay algunas causas que son por exposición y hay algunas causas que son por susceptibilidad. Las que son por exposición, cualquiera de las que se mencione acá pueden generar de alguna forma o pueden predisponer al paciente a presentar injuria renal aguda, mientras que las susceptibilidades van de variables casi independientes para los pacientes. Estas serían las dependientes y estas serían las independientes. Que el paciente tenga una sepsis, eso lo podemos arreglar o prevenir con tratamiento adecuado o con cuidados específicos. Que el paciente esté críticamente enfermo, que tenga o no tenga shock circulatorio, quemados, traumas, cirugías cardiovasculares, específicamente aquellas que hacen bypass cardiopulmonar, que se someta a cirugías mayores no cardíacas, que esté expuesto a agentes nefrotóxicos o agentes radiocontrastados, o que el paciente incluso esté en exposición a agentes animales o vegetales de carácter venenoso. Dentro de las variables independientes no podemos manejar o es difícil manejar el estado de hidratación o el volumen que puede tener el paciente. La edad del paciente no se puede manejar, el sexo femenino, que sea de raza negra, que ya tenga enfermedades de base, como lo son
enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, pulmonar o hepática, o que el paciente tenga enfermedades de base como la diabetes, el cáncer o anemias. Eso predispondría a generar injuria renal aguda, mientras que estos son factores a los que si se los expone, muy probablemente un paciente termine con una injuria renal aguda. Entonces, en relación a las etiologías, las dos causas principales de injuria renal aguda en pacientes hospitalizados son la enfermedad prerrenal, o sea, estados de hipoperfusión renal, o la lesión renal per se, o necrosis tubular aguda, o la injuria renal aguda de carácter renal. Entre ellas, en pacientes hospitalizados, representan entre el 65 y el 75% de los casos de injuria renal aguda. Esta es la forma de cómo se clasifica las enfermedades, las injurias renales agudas prerrenales, renales o postrenales. Es tonto repasarlos porque esto ya lo saben. Las causas de prerrenales van de la mano de la depresión volumétrica, de la depresión del gasto cardíaco, de la vasodilatación periférica, de la vasoconstricción renal o de mecanismos de oclusión arterial renal, o sea, todas cosas que tienen que ver con la perfusión renal. Si se van al último, las postrenales, tienen que ver con disminuir la presión postrenal, o sea, la de causas extrarrenales, renales, vesicales o ureterales. Son claras, estas serían las etiologías obstructivas del tracto urinario que generan injuria renal aguda, y enfermedades parenquimatosas renales, ya sea por desórdenes vasculares, por glomerulonefritis, específicamente afectando el corpúsculo renal, por interticiopatías, por infecciones renales, por enfermedades infiltrativas o del tejido conjuntivo. Infiltrativas serían la sarcoidosis, la leucemia, los linfomas, la amiloidosis del tejido conjuntivo, como cualquier enfermedad del tejido conjuntivo con afección renal. La necrosis tubular aguda, recuerden que un paciente que está sometido a injuria renal aguda de carácter prerrenal, a las 48 horas va a determinar la necrosis tubular aguda por hipoperfusión y va a pasar a ser de prerrenal a renal, y las lesiones intratubulares renales. Causas de enfermedad prerrenal, ustedes conocen a la hipovolemia, que puede ser determinada por pérdidas gastrointestinales, como vómitos, diarrea o sangrados del tubo digestivo, las pérdidas renales, sobre todo pacientes que están sometidos a diuréticos o tienen diuresis osmótica inducida por alteraciones metabólicas, como lo puede ser la glucosuria persistente. Las pérdidas cutáneas o respiratorias serían pérdidas insensibles, pero que al mismo tiempo sentencian al paciente a pérdidas constantes de líquido que él no considera. Por eso mismo entran dentro de este grupo los quemados. Y el secuestro de tercer espacio, ya sea por aplastamiento, fractura esquelética o incluso por terceros espacios intraabdominales. La hipotensión va a generar hipoperfusión renal. Recuerden que entre el 30 y el 35% del gasto cardíaco va al riñón, por lo que si disminuye la presión de perfusión renal, termina sufriendo el riñón. Estados edematosos que generan terceros espacios como la insuficiencia cardíaca o la cirrosis. La isquemia selectiva, isquemia renal selectiva, cuando tiene estenosis unilateral o bilateral renal, o si el paciente se encuentra en tratamientos con vasoconstrictores del aparato de filtrado glomerular, o si el paciente está sometido a tratamientos con fármacos que generen alteraciones en la hemodinamia intraglomerular, como son los AINES. Recuerden que los AINES tienen relación directa con la producción o la inhibición de la producción de prostaglandinas específicas que regulan el tono vascular intraglomerular. Causas de injuria renal aguda de carácter parenquimatoso o necrosis tubular aguda tienen tanto la isquemia renal, que habíamos dicho que era el estado prerrenal prolongado o mayor a 48 horas. La sepsis induce directamente lesión tubular,
o la exposición a nefrotoxinas, ya sea antibióticos como la vancomicina, sobre todo cuando está en relación o en combinación con la piperacilina tazobactam, el, el uso de aminoglucósidos. Recuerden que los aminoglucósidos eran, no sé si se acuerdan de micro, ustedes todavía no tienen infecto, no, ustedes han tenido micro. Ah, no, pero también se acuerdan de fármaco. Recuerden que los aminoglucósidos eran muy nefrotóxicos y ototóxicos. Las inmunoglobulinas intravenosas que producen muchas reacciones parenquimatosas renales. El manitol, que es bastante nefrotóxico, igual que el cisplatino, que es un agente quimioterápico. El cisplatino es una sal que genera mucha lesión tubular. Y los medios radiocontrastados, como lo son el yodo y el gadolinio. Entonces, ¿cómo van a evaluar a un paciente que tiene injuria renal aguda? Van a hacer una historia clínica y un examen físico completo, con 3 tipos de enfoques bioquímicos después de la, la consulta inicial en relación a la historia y el examen físico. Le van a pedir a este paciente, para distinguir enfermedad prerrenal de intraparenquimatosa, una orina completa, un ionograma urinario y van a empezar a hidratar al paciente. Recuerden que el choque con el paciente iba a determinar inclusive una conducta. Aquellos pacientes que ustedes vean o sospechen que tienen injuria renal aguda, ya sea por disminución del ritmo diurético o por valores aumentados de creatinina, que ustedes sospechan que puede ser de etiología prerrenal, antes de evaluar si tiene o no tiene, hoy y a las 48 horas injuria renal aguda, tienen que optimizar la terapéutica, que era desobstruir por las dudas, o sea, colocar sonda vesical para contabilizar el ritmo diurético, o cuando tiene sospecha de obstrucción, e iniciar una fluidoterapia enérgica que sea lo suficientemente efectiva como para estabilizar al paciente. Entonces, en la orina completa nos podemos encontrar que puede ser normal o casi normal en la enfermedad prerrenal, mientras que en la necrosis tubular aguda siempre tiene alguna alteración, ya sea células granulares, células epiteliales y células, o sea, epiteliales tubulares renales libres, aumento de cilindros eh, cilindros granulosos, hemáticos, lo que sea. Las orinas de la necrosis tubular aguda nunca son normales e incluso hay un score específico que sirve para determinar si la orina nos puede servir sola, o sea, de por sí, para determinar si el paciente tiene injuria renal aguda. La fracción de excreción de sodio, cuando ustedes pidan el ionograma urinario, les va a servir para saber si el riñón tiene la capacidad de reabsorber sodio gracias a la indemnidad tubular. Si tiene indemnidad tubular renal, puede reabsorber el sodio. Si no tiene indemnidad renal, si no tiene indemnidad tubular, el sodio se va a perder y va a estar aumentado en cantidad en la orina. Entonces a ustedes les sirve la concentración de sodio urinario más la fracción de excreción de sodio, que es una fórmula específica, para determinar si el paciente presenta un estado prerrenal o renal. Estos son otros hallazgos serológicos que a ustedes les pueden llegar a servir para determinar si el paciente presenta alguna disfunción renal por etiología específica. No sé, si el paciente tiene anemia, probablemente el paciente ya haya tenido una enfermedad renal preexistente, o el paciente esté en un estado hipovolémico por hemorragia, o el paciente esté embolizando y por eso tiene fallo renal. Eosinofilia, sobre todo para descartar intersticiopatías o enfermedad tromboembólica, la leucopenia para sospechar por lupus, la trombocitopenia lupus, las coagulopatías, síndrome antifosfolipídico, enfermedad hepática o coagulación intravascular diseminada, que tenga hipercalemia quiere decir que el paciente ya venía o puede ser una injuria renal aguda inducida por fármacos, o puede estar en lisis tumoral, bla, y tienen un montón de herramientas para determinar si el paciente, para determinar un poquito, de forma un poquito más específica, la etiología de la injuria renal aguda. Nos vamos a la evaluación de la orina, que es la herramienta que teníamos
post-evaluación inicial o post-historial y examen físico del paciente. Si la orina tiene un sodio urinario bajo, quiere decir que tiene indemnidad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si el paciente tiene un sistema renina-angiotensina-aldosterona que, si se acuerdan, estaba estimulado por el sensado de la mácula densa del aparato de filtración del corpúsculo renal, la mácula densa servía para determinar tanto volumen como concentración de sodio. Si el volumen está bajo o el sodio filtrado está bajo, se estimulaba a la renina para iniciar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con el fin de que la angiotensina 2 y la aldosterona reabsorban todo el sodio que se pueda para aumentar el volumen. Recuerden que si se reabsorbe sodio, en consecuencia se va a reabsorber agua. La reabsorción de sodio y de agua iba a un aumento en el volumen intravascular. Si el sodio urinario es bajo, quiere decir que todo el sodio se está reabsorbiendo. ¿Por qué? Porque estoy en un estado prerrenal o de hipovolemia o de hipoperfusión renal. Mientras que sodios urinarios altos quieren decir que no es que no haya indemnidad en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino que no hay diana, no hay una célula tubular que tenga la capacidad de reabsorber ese sodio inducido por un eje hormonal. Entonces, si el sodio urinario está bajo, era prerrenal. Si el sodio urinario está alto, probablemente el paciente tenga una lesión renal intraparenquimatosa. En la relación potasio-sodio, si está el sistema renina-angiotensina-aldosterona aumentado, iba a haber más potasio que sodio. Si se acuerdan, la aldosterona no sirve solo para reabsorber sodio, sino también para la excreción de potasio. Entonces, dependiendo de las relaciones, íbamos a ver si era prerrenal o parenquimatoso. La osmolaridad urinaria, mientras más alta sea la osmolaridad, más concentrada está la orina, y si está concentrada quiere decir que está reabsorbiendo todo el sodio y agua que puede. Distinto es en la parenquimatosa, en donde no concentra, entonces la osmolaridad es bajita. La fracción de excreción de sodio es una fórmula específica. Si se fijan o tienen las calculadoras de los celulares, van a necesitar la creatinina sérica, el sodio sérico, la creatinina urinaria y el sodio urinario, y les va a dar una fórmula específica, que es el sodio urinario, el sodio urinario sobre el plasmático dividido en la creatinina urinaria versus la plasmática. Ese resultado se multiplica por 100 y les va a dar el porcentual. Si es menor al 1%, quiere decir que el sodio urinario es bajito, lo que indica que probablemente la etiología sea prerrenal, mientras que el sodio urinario alto o una fracción de excreción de sodio alta quiere decir que el riñón no tiene capacidad para reabsorber de forma adecuada. Y fíjense que pueden encontrar otros parámetros como lo puede ser los cilindros, que pueden ser hialinos solamente en la prerrenal, mientras que pigmentados o celulares es más común en la injuria renal aguda. Este es el índice de fallo renal, la fórmula que les iba a servir para determinar solo por orina completa si el paciente presenta riesgo o no de desarrollar injuria renal aguda. Esto es lo mismo y esto es lo que ya hablamos. Para ir cerrando la clase, tienen que entender que desde el 50 hasta probablemente el 2000 no habían criterios específicos o fidedignos para determinar si el paciente tenía o no tenía injuria renal. Se llegaron a acuñar inclusive 35 definiciones de fallo renal agudo, por lo que no es muy claro y muchas veces dependía de la clínica del paciente. Antes, ni hablar. Desde el 2000 en adelante empieza a, de alguna forma, limarse los conceptos, ya entendiendo los conceptos de riesgo, de injuria y de fallo renal, que por suerte pueden pulirse, aumentar su sensibilidad e incluso mejorar su pronóstico para determinar mortalidad a los 30 y a los 90 días, estadificándolo según las guías de la KIN o actualmente según las guías de la KDIGO, que utilizan los criterios de creatinina basal y de las 48 horas y no creatininas inventadas como lo hacía Rifle.
Hoy en día fue avanzando de forma adecuada esto y ahora hay entidades, como lo habíamos visto, de susceptibilidad e incluso de factores de exposición para presentar injuria renal aguda que pueden evitarse dependiendo del contexto clínico del paciente. Y en el 2016 en adelante, lo que fue avanzando fue la bioquímica nefrológica, que sirve específicamente para determinar o alcanzar algunos biomarcadores renales para determinar si el paciente puede llegar a tener o no un fallo renal antes de que se altere tanto los valores de creatinina sérica como los valores de la tasa de filtrado glomerular según el ritmo diurético. Los biomarcadores diagnósticos actuales o del futuro, si quieren decirle de alguna forma, son estas proteínas urinarias de bajo peso molecular, de las cuales no se utiliza ninguna de estas en este momento en Argentina, pero serían como lo que se viene o lo que ya se usa en otros lugares. La verdad, no tiene mucho sentido porque los biomarcadores ideales para la injuria renal aguda tienen que expresar todos estos objetivos. Debe ser lo menos invasivo posible, fácil de detectar, que tenga alta sensibilidad, bla, 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 y se van al último. Tienen que ser baratos. Ninguno de estos biomarcadores es barato. Entonces, nada se compara con la vieja y confiable creatinina de ritmo diurético, que sale literalmente 100 pesos en cualquier laboratorio, y que es fácil para determinar puntos de corte del hoy y del dentro de 48 horas o del hoy, dependiendo del contexto clínico del tratamiento que le hago al paciente, para saber cómo van. Y si se fijan, inclusive la creatinina, que es el más barato de hoy en día, es de lo poco que se tiene. Vamos a hacer un modelo experimental específico. Vamos a agarrar a un animal al que le vamos a ligar las arterias renales. A partir de que le ligamos las arterias renales, vamos a contar desde cero y al 50% de esos animales le vamos a desligar la arteria renal. Creo que este experimento se hizo específicamente con ratitas. Al 50% le vamos a desligar la arteria renal y al otro 50% se la vamos a desligar a las 48 horas. Si se fijan, la morada es la creatinina y vamos a considerar injuria renal aguda a aquellos pacientes o a aquellos modelos animales en donde la creatinina de base y de las 48 horas fue para peor, no para mejor. ¿Y qué es para peor? Entre 1.5 y 2, entre 2 y 3, o más de 3, según los criterios de la CADIGO. Y si se fijan, el paciente o el modelo animal tuvo la intervención quirúrgica. A las 0 horas, al 50%, la línea punteada, se le desligó la arteria renal. Y si se fijan, en ningún momento alteró o no hizo alteración en la curva de creatinina. Siempre se mantuvo por debajo inclusive del límite de lo normal. Mientras que al modelo animal al que se le ligó la arteria renal, tuvo que esperar 48 horas para que empezara a subir la creatinina. Este es el justificativo científico que a ustedes les va a ayudar a decir, por eso es que hoy en día se usan las guías de la CADIGO, que tienen definiciones de la KIN, y no las de Rifle, porque Rifle utilizaba valores de creatinina basales, inventados, o ajustados a edad, sexo y peso del paciente. Mientras que las guías de la CADIGO, por eso utilizan la creatinina de el ingreso y el de las 48 horas. Porque fíjense cuánto se tarda la creatinina en aumentar, incluso cuando desde acá realicé el ligado de la arteria renal. Tarda 48 horas en demostrar si el paciente tuvo realmente una lesión renal. Eso es con la creatinina. Los nuevos biomarcadores, como son el ENEGAL,
el KIM o la cistatina C es la que más se usa en Europa, son un poquito más sensibles para determinar si el paciente tiene riesgo o realmente hizo antes de lo que nosotros estimamos una injuria renal aguda. Si se fijan en verde la cistatina C, cuando ligamos la arteria renal y la desligamos, nunca supera la línea de base o el valor de referencia de laboratorio. Mientras que si persiste ligada, entre las 3 y las 24 horas ya se encuentra por encima de los límites o valores de lo normal. Lo que quiere decir que la cistatina C es más sensible que la creatinina para determinar injuria renal aguda, porque se tarda la mitad del tiempo en elevarse en concentración plasmática para indicarnos que el paciente está cursando una injuria renal aguda. Entonces, lo que se hace, la creatinina, lo que se está haciendo, la cistatina C, y lo que se viene, que sería el N-gal y el KIM. Si nos vamos al KIM específicamente, es una proteína pequeña que se libera específicamente en lesión renal aguda y que, si se fijan, empieza a aumentar inclusive desde el momento cero en el que el paciente se liga la arteria renal. Aumenta de forma progresiva y rápida, y a las 3 horas ya puedo encontrar valores séricos por encima de lo normal. O sea que es mucho más sensible, inclusive que la cistatina C, para determinar injuria renal aguda. ¿Cuál es el problema? Que a los pacientes que se les desligaba la arteria renal, si se fijan, tampoco supera en ningún momento los valores de base. O sea que no nos sirve para determinar si el paciente tuvo riesgo de injuria renal aguda, porque siempre va a estar dentro de los límites de lo normal. Y nos vamos al último, que es el modelo estándar o el modelo soñado, que es el N-gal. El N-gal, si se fijan, pica o aumenta desde el minuto 0 en el que se liga la arteria renal y se encuentra al momento del desligado y del ligado alto, en concentraciones altas, o sea que tiene alta sensibilidad para determinar lesión o injuria renal aguda. ¿Tiene algo malo? Sí, tiene algo malo en el N-gal. Así como aumenta, tiene tendencia a disminuir rápido en concentraciones plasmáticas. Tiene la particularidad de ser parecido a la biodisponibilidad que tienen las troponinas de alta sensibilidad, que, no sé, la troponina I o la mioglobina, cuando veían infarto agudo de miocardio, que suben rápido pero descienden rápido. O sea que les va a servir para el hiperagudo, pero no les va a seguir para el seguimiento en crónico, como si lo hace la vieja y confiable creatinina. ¿Qué dudas tienen? Yo no tengo dudas, no sé los demás. ¿Y quién eres tú? Priscila. Bueno. ¿Alguien alguna duda? Por ahora no. Son 11 personas más. Hay 2 que han dicho que no tienen dudas. Están todas en condiciones de decir que ya saben y entienden cómo diagnosticar una injuria renal aguda. Yo tengo una duda con respecto al valor de la creatinina. Sí. No sé si anoté bien, pero en un momento creo que dijiste de 1,3 a 4. Y el doctor No. nos dijo en la práctica hasta 1,2. No, yo no dije de 1,3 a 4. Ah, bueno, entonces lo escuché mal. Mayores a 4 habla de
Injuria renal aguda en un estadio 3, sí o sí. Mayores bien, a 4. sí. Entre la línea de base y lo que tenga el paciente, eso es variable según la edad, según el sexo, según el peso, según la raza e incluso según el hábito dietético. Hay Tomamos pacientes, como límite inferior 1,2. jamás, no toman como límite, no existe un límite inferior de creatinina. Bien, Si existen límites superiores ajustados a población normal. bien. Los límites ajustados a población normal van de la mano de lo que te dije recién, el sexo, la raza, el peso y la edad del paciente. Entonces, si vos querés una tasa o un valor de creatinina normal en pacientes sanos sin enfermedad de base, va de nada o de 0,3 a dependiendo de los otros factores. Si es más de 4, chao, eso es injuria renal aguda en un estadio avanzado, probablemente en un estadio mayor a 3. Pero en el medio hay un abanico tan amplio que depende de factores independientes que vos tenés que analizarlo. Vamos a un ejemplo básico. 3 pacientes. Un hombre de 50 años sin enfermedades de base con creatinina de 1, un hombre o un chico joven de 20 años que va al gimnasio y tiene creatinina de 2, o una mujer emaciada por la edad, por su fragilidad y por las enfermedades de base con creatininas de 0,8. ¿Cuál tiene fallo renal? El paciente joven. ¿Por qué? Y porque no tiene ninguna otra enfermedad y tiene ¿Y una qué tiene? creatinina de 2. Y si te dice que el paciente consume creatinina y tiene un índice de masa muscular aumentada en relación al promedio, no sé, mide 1,90, pesa 110 kilos de puro músculo, ¿está mal su creatinina? No, estaría No normal. sé. ¿Estaría Tengo normal? la pega en el No está paciente normal. que está, o sea, que es físico-culturista, creo que es hasta 1,6, ¿no? No hay valores estandarizados. Va de nuevo. Tienen que entender cómo funciona la creatinina. La creatinina es una biomolécula que se encuentra en el músculo, que es metabolizada y que tiene la capacidad de aumentar en el plasma en relación a la tasa de filtrado glomerular, porque se comporta como la inulina. ¿Se acuerdan que era la inulina? Sí. De Fisio era la inulina, que era una molécula que era filtrada, no era excretada ni reabsorbida, entonces se filtraba directamente la proporción específica que determinaba la tasa de filtrado glomerular. La creatinina hace algo muy parecido, pero jamás como la inulina. Entonces, cuando es alta la concentración de creatinina plasmática, uno asume o presume que es porque no se está filtrando de forma adecuada, lo que sería un buen predictor o marcador de función renal. Pero no es así la vida, desgraciadamente, y aumenta en relación a la concentración o la sobrecarga de creatinina en la dieta, o sea, aquellos pacientes que están suplementados con creatina porque son fisicoculturistas o simplemente porque hacen ejercicios y tienen un índice de masa corporal con un índice de masa muscular alto, tienen mayor
creatinina plasmática y punto. No es que tengan fallo renal agudo, que tengan mayor tendencia a tener injuria renal aguda solo por ser hombres de raza negra, físico-culturistas. No, esos pacientes ya tienen creatinina basal aumentada en relación a una mujer con un índice de masa muscular menor, con más años y que no realiza actividades porque está postrada en su cama. Entonces, probablemente la mujer de 80 años que no se mueve, que no mueve una fibra muscular, o sea, que no metaboliza nada en sus músculos, con 0,80 ya esté en injuria renal, mientras que el paciente que toma suplementos de creatina a lo tonto y que tiene 200 kilos de músculo y probablemente sea más fuerte su orbicular del ojo que lo que puede ser mi bíceps, va a tener la creatinina mucho más aumentada. Y no quiere decir que esté en injuria renal aguda. La creatinina no le sirve de forma fidedigna para calcular la tasa de filtrado glomerular. En el contexto clínico adecuado les va a determinar la probabilidad de injuria renal aguda, pero en el contexto clínico adecuado. Para determinar la función renal van a tener que calcular la tasa de filtrado glomerular, que eso se hace por medicina nuclear con el dosaje de inulina, o si no están en el primer mundo y están en, no sé, en el medio de la selva o incluso en la periferia, pueden hacer un clearance de creatinina de 24 horas. Entonces probablemente encuentren que ese paciente que tiene creatinina de 2 tiene un clearance de creatinina de 24 horas normal. ¿Pero por qué? Porque está ajustada la cantidad de creatinina que consume a su creatininuria, y así ajustan la creatininuria con la creatinina plasmática, la tasa de filtrado glomerular según la cantidad de mililitros hora de orina, y les da una tasa de filtrado glomerular aproximada más fidedigna. Mientras que la paciente de 80 años, probablemente si le hacen el seguimiento, tenga una tasa de filtrado glomerular por filtrado, por orina de 24 horas, mucho más baja. Pero depende del sexo, de la edad, de la raza, de la dieta o del índice de masa muscular del paciente, depende de esos factores. No pueden evaluar laboratorios, tienen que evaluar contextos clínicos. Si me decís que los 3 pacientes tienen creatinina de 2, probablemente ahí no me gusta, porque la creatinina, hay que llegar a una creatinina de 2. Pero creatininas basales les va a servir para identificar pacientes sanos, no para pacientes enfermos. Hay un dato que tienen que entender que es de bioquímica. La creatinina, y lo vimos recién cuando vimos biomarcadores. La creatinina aumenta a las 48 horas de la injuria renal aguda. Y encima tiene de particular la creatinina que aumenta cuando hay un deterioro mayor al 50% de las unidades funcionales o nefronas. O sea, si ustedes pierden más del 50% de las nefronas, recién empieza a aumentar la creatinina. O sea que ya van tarde. Y encima, para empeorar las cosas, la creatinina empieza a reabsorberse a nivel tubular cuando la función renal se encuentra alterada. Entonces, no evalúen creatininas. No crean que la creatinina tiene un valor de referencia de laboratorio. Lo que van a tener que hacer, conocen las fórmulas o les han dado las fórmulas específicas para calcular la tasa de filtrado glomerular en base a edad, sexo y la edad, el sexo y la raza. Hay una app para calcularlo. El Exacto, CKD excelente. EPI. Perfecto, tienen tanto el CKD EPI, el CKD cisteína EPI, el MDRD, que es el que habíamos nombrado cuando vimos el trabajo que hicieron
esos chicos en Buenos Aires de cuidados críticos, e incluso tienen una fórmula que es muy vieja, que sirve para el ajuste de los antibióticos, que se llama Cockcroft-Gaul. Entonces tienen 4 fórmulas en aplicaciones. Priscila, ¿puedes abrir esa aplicación? Sí, la tengo acá. Bueno, entonces nos vamos al ejemplo de recién. Vamos a hacer creatinina de 1.2 para un hombre de 18 años, para un hombre de 50 años y para una mujer de 80. Bien. Son los casos de recién, ¿me puedes repetir la edad? El primero era el hombre de 50. Vamos a hacer justos y parejos. A todos les vamos a poner creatinina de 1.2 o creatinina de 1.5. Así se pone más compleja la cosa, o para que vean, los valores de referencia de la mayoría de los laboratorios van de 0,7 a 1.2 y no necesariamente reflejan la realidad. Recuerden que una tasa de filtrado glomerular menor a 60 es indicativo de fallo renal, de que no está bien la función renal. Entonces, Priscila, el primer caso era un varón de 18 años, de raza blanca, que pesa 110 kilos, con una creatinina de 1.5. Me da el CKD EPI 53.51. En el cálculo no pide el peso. CKD-EPI. Y el MDR me da 49.54. ¿En dónde? ¿Estás segura que has usado el CKD-EPI? Sí. El CKD-EPI 2019 a mí me da 1.5, 18 años, hombre, me da 67 de clearance. Ahí está, me equivoqué con la edad, perdón. Ahora sí, me da igual ¿Cuánto que te vos. dio entonces? El CKD 67. Excelente. O sea que tienen una tasa de filtrado glomerular, por lo menos por el momento, dentro de los valores de lo normal. 67. Una tasa de filtrado glomerular de 67. Ahora nos vamos a cambiarle la edad, en donde le vamos a poner 50 años. Sí, con 50 el CKD EPI da 53.51. Perfecto. O sea, por debajo de 60. Ahora vamos a la mujer de 80 años. 32.56 el CKD. Perfecto. ¿Entienden cómo depende de otras variables? Vamos de nuevo al de 18 años. Al hombre de 18 años. Sí, que era de 67. Exacto. ¿Qué pasa si le cambias la raza? Me da 77. O sea que incluso entra dentro de parámetros o de límites de la normalidad. Recuerden que la tasa de filtrado glomerular normal es entre 75 y 120. O sea que simplemente por ser negro no tiene fallo renal, o por ser blanco sí lo tiene. Entonces depende de muchas variables. ¿Qué pasa si pones que sea blanca, pero que sea mujer en vez de hombre de 18 años? 50.34. 50. ¿Ven cómo cambia? Tiene de particular el CKD-EPI que sirve para pacientes es más sensible cuando la tasa de filtrado glomerular es mayor a 60. El MDRD se sensibiliza
cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 30. Y el Cockcroft-Gault, que es el más viejo de todos, tiene una característica que lo hace muy útil, que es que incluye el peso. ¿Tenés a mano, Priscila, el Cockcroft-Gault? No, ese no. Ni sé cómo se escribe, como para buscarlo. Se escribe Cockcroft. Lo pueden googlear ahí en vivo si quieren. Pero aunque sea viejo, ¿ese sirve igual? ¿O es mejor el de recién? No, sirven todos. Y acordate, este sirve específicamente cuando van a ajustar para ajustar antibióticos es el gol estándar, el Cockcroft-Gault. No sé si lo sabían, probablemente lo sepan, deberían saberlo de fármaco. Los fármacos se ajustan en la función renal, la mayoría. Porque hay muchos que se metabolizan a nivel renal o son filtrados a nivel renal. Entonces, si hay alteración en la función renal, tienen que tener cuidado con algunos fármacos. ¿Lo encontraste, Priscila? Sí, acá está. Es del sexo, la edad, el peso y la creatinina. Bueno, entonces, nos vamos al ejercicio de recién, en donde vas a poner a un paciente de, El varón de perdón, 18. a un, Era el claro, primero. un varón de 18 años con creatinina de 2, No, era de que pesa, 1.5 dijiste. bueno, nos vamos a hacer más crudos, entonces le vamos a poner 18 años, que pesa 110 kilos. Ujú. Me da... no, pero acá me sale, calcula aclaramiento de creatinina. Sí, 93,19, ¿puede ser? Perfecto. Tiene creatinina de 2, pero es hombre y es joven. Y mirá el filtrado, la tasa de filtrado glomerular calculada o estimada que da. 93, o sea, totalmente normal. Pongamos creatinina de 0,8 en una mujer de 50 kilos que tiene 80 años. ...44,27. Bueno, ¿y por qué si tiene 0,8 de creatinina está peor que el hombre joven de 18 años? Porque pesa menos y es más grande. Porque pesa menos, es más grande, es más joven. Entonces, adapten a contextos clínicos. No crean que la creatinina es un valor fijo que va de 0,7 a 1,2. ¿Entienden cómo se ponen rígidos en el pensamiento cuando hablan de bioquímica? Sí, ahora sí. Entonces, última vez que piensan que la creatinina es un valor que puede interpretarse por lo que diga al costadito los valores de referencia del laboratorio. Es algo que van a tener que tomarse el tiempo ustedes de sacar tasa de filtrados glomerulares, porque se van a evitar inclusive biopsias renales o seguimientos innecesarios por especialistas en nefrología o incluso malas derivaciones a medicina interna o a clínica médica, porque me ha dicho la médica que tengo que venir porque tengo creatinina de 2 y va al gimnasio 7 veces a la semana, por lo menos 3 horas y pesa 150 kilos de puro músculo. Tengo un amigo que casi se come una biopsia renal gracias a ese comentario.
y gracias al cielo encima es médico y él tampoco sabe interpretarlo. Así que tuvimos que cagarlo a pedos entre todos para decir, dale, vas a decir que no sabes interpretar un laboratorio porque te guías por los parámetros de referencia que dice al costado. Entonces, ¿para qué cursaste bioquímica si no vas a razonar? ¿Para qué cursaste? ¿Para qué hiciste la carrera de medicina? Si vas a hacerle caso a lo que dice el bioquímico o la máquina del costado. Si van a ver laboratorios, no los vean con lo que sabían antes. Los leen con lo que con lo que han aprendido en la carrera. ¿Tienen alguna duda más? Entonces, cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 60, ahí recién pensamos en fallo renal. Perfecto. Porque he Si encontrado la tasa números de filtrado glomerular es distintos. menor a 60 en un cálculo estimado por creatinina plasmática, eso es lo que les tendría que hacer alarma de pensar, este paciente puede estar en fallo renal. Y van a tener que hacer una creatinina basal, una creatinina a las 24 y a las 48 horas, e incluso controlar el ritmo diurético, optimizando que el paciente no esté obstruido y que el paciente no esté ni deshidratado ni hipervolémico con bajo gasto, como hablamos en clases. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Hoy vamos a tener la clase de las alteraciones del sodio o después? No, es 10 veces más compleja las alteraciones del sodio, lo vemos mañana. ¿Tenés más o menos un horario como para saber a qué hora sería? La verdad no. Mañana, si todo está dentro de lo normal, debería salir después de las 6 de la tarde. Buenísimo, era para saber si era en la mañana o en Si la tarde. No, va a ser en la mañana sí, yo sí estoy en el hospital y estoy hasta las 5 de la tarde o a veces si tengo suerte un poquito menos. Ok. Entonces mañana cursan algo en la tarde. No, solo estamos con nefro. Bueno, yo mañana, tipo 2 de la tarde, le escribo a Jimena, que es a la que le escribí hace un ratito, y le digo a qué hora va a ser la clase. Ella le avisa a ustedes, se los aviso con 1 hora de anticipación, por lo menos 1 hora de anticipación, para que ya nos vayamos preparando todos para iniciar la charla. Genial. Nefrología no es rígido. ¿Sí? Viste, bueno, los criterios CADIO, o sea, sí, obviamente los tenemos que entender, pero tenemos que saber específicamente de memoria todo lo que dice el cuadrito. ¿Y qué tan difícil es? No, no, solo estoy preguntando. Por eso, ¿te parece muy difícil? No, no es difícil. La parte del ritmo diurético es 050503. Es en 6, en 12 o en 24 horas. La 3 tiene la particularidad que también contempla la anuria de 12 horas. Ya tienen los criterios de ritmo diurético. Y los criterios de creatinina son entre 1.5 y 2, entre 2 y 3 o más de 3. Para estadio 1, 2 o 3. El 3 contempla creatinina de más de 4 o terapia de reemplazo renal al ingreso, o sea, diálisis de urgencia. Si necesitas diálisis de urgencia, chao, estás en un 3. Si tenés creatinina más de 4, chao, estás en un 3. Si tenés 3 veces la creatinina que tuviste 48 horas antes, chao, estás en un 3. Si tu creatinina mejora optimizando el volumen o desobstruyendo, no tenés fallo renal. Si a las 48 horas está entre 1.5 y 2, es estadio 1. Si está entre 2 y 3, estadio 2. Si está más de 3, estadio 3.
Y mirá que no lo estoy viendo de ningún lado. Es simplemente costumbre, es una cuentita rápida. Entonces se van a encontrar frente a situaciones en donde les den el ritmo diurético y ustedes tengan que determinar si tienen injuria renal aguda y en qué estadio. Tiene creatinina de 0,8 y es hombre, y tiene un ritmo diurético bajo de 48 horas de evolución. Y la creatinina nunca aumentó. Y no, porque ustedes saben que tarda hasta 48 horas en aumentar la creatinina. Y de paso, la creatinina nunca es un criterio fidedigno para decir, me caso con la creatinina. Ustedes vieron que en el trabajo argentino, ese que hacen los chicos en Buenos Aires, el 60% de los pacientes entraba por criterios urinarios. Entonces son básicos los criterios urinarios, 0,5 en 6, 0,5 en 12 y 0,3 en 24, en 12, perdón, 0,3 en 24. No sé, pesa 100 kilos el paciente y tiene un ritmo directo, no sé, en 6 horas hace 40 mililitros de orina. Sacan la cuenta, dividen por el peso, por la cantidad de horas, Chao, es un bolazo. Nefrología también tienen que entender ustedes que contempla mucho. Nosotros lo hacemos muy de costumbre, pero un médico generalista que se enfrenta a la nefrología tiene que tener una calculadora a mano, por lo menos una calculadora a mano. Porque con la calculadora van a tener que sacar muchas cuentas. Es más, hoy en día, y gracias al cielo, a nosotros nos beneficia la tecnología en el sentido de que no tenemos que sabernos de memoria la fórmula del CKD-EPI o de MDRD. Pero si ustedes se fijan, hay gente que antes tenía que sacar, cuando claramente no existían, no sé, los celulares, tenían que sacar parte por parte o sea, tenían que hacer la cuenta específica. Y la de Cockcroft-Gault es 140 menos la edad por el peso en kilos dividido en 7,2, que es una constante, por la creatinina sérica en miligramos decilitro, por 1 si es hombre, por 0,85 si es mujer, y eso le va a dar la tasa de filtrado glomerular. Ese es con Cockcroft-Gault. Después con MDRD tienen la que es con peso y la que es sin peso. La que es con peso tiene las variables para afroamericanos, para chinos y para japoneses. Y es 186 por la creatinina elevado a 1,154, que es una expresión logarítmica, por la edad elevado a la menos 0,203 por 0,74 si es mujer, 1,21 si es negro, 0,76 si es chino, 1,26 si es japonés. Nada, ustedes no tienen que sacar cuentas como se sacaban antes. Ustedes no, todos, porque ya nadie lo hace, por suerte. Entonces, si no tenemos que sacar cuentas, la verdad que son mínimos las cosas que tenemos que aprender que valgan la pena, o que valgan la pena estudiar, o que valga la pena sacar en cantidad. Es más, probablemente si se fijan haya hasta alguna fórmula o alguna calculadora que les calcule el ritmo diurético. Bueno, ¿alguna duda más? Yo no tengo más dudas. Por ahora no. Bueno, nos vemos mañana. Si quieren una recomendación, estudien antes de la clase. ¿Y ahora qué tienen que hacer? Estudiar.
estudiar de nuevo después de la clase. Si quieren entender los temas. Recuerden que las clases no son para que aprendan temas de cero. Nunca una clase es para que aprendan un tema de cero. Las clases, específicamente en formación universitaria, son para que aprendan temas o refuercen conceptos de temas que ya conocen. Esta clase no se debería dar porque ustedes ya tuvieron injuria renal aguda en fisiopato. O sea que por eso no hemos visto qué es la creatinina que se ve en bioquímica. Nada, directamente no se debería dar. Entonces, por eso hablamos con cierto grado de formas en las que ya ustedes saben gran parte de todo lo que se da. Estudien para mañana trastornos hidroelectrolíticos, específicamente hiponatremia, trastornos del sodio y trastornos del potasio. Si tenemos suerte vamos a ver trastornos del potasio. Ok, gracias.